Hay algo que pocas personas anticipan cuando deciden crecer. No todos celebrarán tu transformación. Mientras permaneces igual, eres predecible. Eres cómodo. Encajas dentro de las expectativas del entorno. Pero cuando comienzas a cambiar, cuando ajustas prioridades, límites y estándares, algo ocurre. Algunos se sienten incómodos. No porque los ataques, no porque los juzgues, sino porque tu crecimiento altera la dinámica. Tal vez lo estás viviendo ahora. Decidiste madurar en ciertas áreas, ajustar hábitos, elevar tu nivel de disciplina, cambiar conversaciones, y de pronto notas resistencia. Comentarios sutiles, bromas disfrazadas, frases que intentan minimizar tu proceso. Te estás volviendo demasiado serio. Antes eras más relajado. No exageres. Y ahí empieza la tensión. Porque crecer no solo exige disciplina interna, exige tolerar incomodidad externa. La parte difícil no es cambiar. Es sostener el cambio cuando otros preferirían que no lo hicieras. El crecimiento expone diferencias. Mientras estabas en el mismo nivel que tu entorno, todo fluía. Pero cuando decides avanzar, el contraste se vuelve evidente. Y ese contraste puede ser interpretado como juicio, aunque no lo sea. Tu transformación puede sentirse como amenaza para quienes no desean confrontar la suya. Y eso genera resistencia. Tal vez ahora mismo estás enfrentando esa presión. No una oposición abierta, sino una energía sutil que intenta llevarte de vuelta a tu versión anterior. Porque tu versión anterior era más cómoda para todos, pero no necesariamente era coherente contigo. Crecer implica redefinir identidad, y redefinir identidad altera relaciones. Algunos se adaptarán, otros se incomodarán, otros se distanciarán. La pregunta no es si eso ocurrirá. La pregunta es si estás dispuesto a sostener tu crecimiento cuando ya no es celebrado. Es fácil mejorar cuando recibes apoyo. Es distinto hacerlo cuando enfrentas fricción. Aquí es donde muchos se detienen. No abandonan su proceso completamente. Solo lo reducen, lo moderan, lo hacen menos visible, lo adaptan para no incomodar. Pero cada reducción por aprobación debilita tu coherencia. Si tu crecimiento depende de validación externa, será inestable. Si depende de convicción interna, será sólido. Eso no significa volverte rígido, significa volverte firme. Hay una diferencia. La firmeza nace de claridad. La rigidez nace de inseguridad. Si tu crecimiento nace de claridad, no necesitas imponerte, solo necesitas sostenerte. Pero sostenerte puede implicar aceptar que algunos preferirían que no cambies. Y eso confronta tu necesidad de aceptación. Porque crecer también puede significar perder cierta comodidad relacional. Sin embargo, estancarte para conservar aprobación tiene un costo mayor: perder coherencia interna. Y esa pérdida es silenciosa, pero profunda. Si estás en una etapa donde tu transformación está generando resistencia, no tomes decisiones impulsivas para recuperar armonía inmediata. Evalúa desde dónde estás creciendo. Si es desde orgullo, corrige. Si es desde convicción, continúa. El crecimiento auténtico siempre tendrá impacto, y el impacto siempre reordenará algo. Aquí no termina la historia, aquí comienza la etapa donde eliges si tu evolución será superficial o sostenida. Después de aceptar que tu crecimiento incomoda, aparece una lucha más profunda, la necesidad de aprobación. Porque no basta con decidir cambiar. Debes sostener el cambio cuando ya no es celebrado. Y eso toca una zona sensible. Todos queremos sentir que pertenecemos, que somos aceptados, que nuestro avance es validado. Pero cuando tu evolución empieza a generar resistencia, esa validación disminuye, y ahí surge la tentación de negociar. No abandonar tu proceso, sino hacerlo menos evidente. No retroceder completamente, sino ajustar la intensidad. No renunciar a tu estándar, sino flexibilizarlo lo suficiente para que nadie se sienta incómodo. Pero cada pequeña concesión por aprobación crea una fisura interna. Tal vez tú estás en ese punto ahora.
Has notado comentarios que antes no existían, miradas que evalúan tu cambio. Conversaciones donde te recuerdan cómo eras antes. Antes eras más accesible. Te estás alejando. Ya no eres el mismo. Y en cierto sentido, es verdad. Ya no eres el mismo. Y eso no es traición. Es crecimiento. Pero para quienes estaban cómodos con tu versión anterior, el cambio puede sentirse como pérdida. Y cuando alguien siente pérdida, puede intentar recuperarte. Ahí necesitas discernimiento. No toda crítica es malintencionada. No toda resistencia es persecución. Algunas personas simplemente necesitan tiempo para adaptarse a tu nueva etapa, pero otras preferirán que regreses a tu versión anterior porque era más conveniente para ellas. La pregunta que debes enfrentar es directa. ¿Estás creciendo para agradar o para alinearte? Si tu crecimiento depende de aprobación externa, será frágil. Bastará una reacción negativa para detenerlo. Pero si nace de convicción, resistirá incomodidad. El verdadero conflicto no es con los demás, es contigo. Es la batalla entre la coherencia y la aceptación. Aceptar que algunos se incomodarán con tu avance requiere madurez emocional. Significa entender que no todos están llamados a caminar contigo en cada etapa. Eso no convierte a nadie en enemigo. Simplemente reconoce que el crecimiento redefine compatibilidades. Hubo un momento donde comprendí algo clave. Si necesito reducir mi evolución para conservar una relación, entonces esa relación estaba sostenida por una versión que ya no soy. Y aferrarme a esa versión por miedo a incomodar es traicionarme. Eso no significa volverte distante o arrogante. Significa ser consistente. La consistencia no siempre será celebrada, pero siempre será estable. Si ahora mismo estás enfrentando resistencia por tu crecimiento, no reacciones con orgullo. Tampoco con culpa. Evalúa con honestidad. ¿Estás cambiando por convicción profunda? ¿O estás reaccionando emocionalmente a una situación puntual? Si es reacción, ajusta. Si es convicción, permanece. Porque el crecimiento auténtico casi siempre implica fricción inicial. Y esa fricción no es señal automática de error. A veces es señal de transición. Con el tiempo, notarás algo interesante. Algunas personas se adaptarán. Otras se acercarán más profundamente. Otras se distanciarán definitivamente. Y eso no es tragedia. Es orden. El crecimiento sostenido no destruye relaciones sanas. Las redefine. Y las relaciones que no pueden sostener tu evolución probablemente estaban basadas en comodidad compartida. Aquí no termina el proceso. Aquí comienza la etapa donde decides si tu identidad será moldeada por aprobación o consolidada por coherencia. Con el tiempo, entendí que no puedo crecer y permanecer igual al mismo tiempo. Algunas personas celebrarán tu evolución, otras la resistirán. Pero tu responsabilidad no es mantener comodidad externa, sino coherencia interna. Si tu cambio nace de claridad y no de reacción, sosténlo con humildad y firmeza. Y si este proceso está tocando algo en tu vida, no lo enfrentes solo. Este espacio existe para caminar estas etapas con profundidad y dirección. Quédate cerca. Lo que estás construyendo merece constancia.